más. Cuarto día, diálogo en Proista. Yo no sé cómo decirlo, si decirlo o si no, solo sé que pronunció mi nombre. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuarto Día, Diálogo en Proista, donde estamos a lo largo de estos programas tratando de desmenuzar, de desglosar lo que es el Manual de Encuentros de Promoción Juvenil, guía para la organización de encuentros de promoción juvenil y grupos juveniles cristianos, ideado y desarrollado por el presbítero José María Pujadas Ferrer. Mi nombre es Antonio Solache y me pueden encontrar en mis redes sociales, Twitter Antonio Solac con K al final e Instagram Antonio-Solac. También tenemos redes sociales de este podcast Emproista Radio, que es Twitter @Emproista Radio e Instagram igual @Emproista Radio, y tenemos también fanpage en Facebook Emproista Radio. ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña en esta nueva emisión de Cuarto Día de Diálogo en Proista. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han dado seguir en las diferentes redes sociales, a las personas que se han preocupado por mandarnos un mensaje. Gracias, de veras, gracias. Esto es lo que nos enriquece muchísimo en esta experiencia de querer así, a fin de cuentas, llevarles un poquito de lo que hemos aprendido con el correr de los años siendo emproístas. Y más que nada con este manual, con esta ideología del padre José María Pujadas Ferrer. Yo soy Delfino Cisneros, mis redes sociales, si usted me quiere seguir o mandarme la solicitud, en Facebook me busca como Delfino Cisneros González y mi Twitter es @Delfino Cisneros. Y Antonio, quiero mandarle un saludo a Ignacio Cerecer, no sé si es correcto el apellido, pero es Ignacio. Ignacio me mandó la solicitud en la semana, hace unos días, hablándonos al respecto de, te conoce a ti, vivió el EPAG allá en Guadalajara, donde tú fuiste a servir, a ser parte del primer EPAG de Guadalajara, si no me equivoco, Antonio. Y este muchacho que vive allá en Baja Sur, escuchó los programas y ahí me estuvo mandando ahí sus observaciones. Le gustó mucho el programa, me mandó ahí unos comentarios que ya después, conforme vayamos avanzando, vamos a seguir ya anexando y vamos a darle salida a todas esas preguntas y cuestionamientos que de repente nos hacen, ¿no? Pero le mandamos un saludo a él y a todas las personas que muy amablemente han estado escuchando nuestros programas, su programa, obviamente. Muchos saludos para allá hasta La Paz con Nacho. Y pues también, ¿no?, muchos saludos a quienes nos están escuchando a través de esta plataforma de podcast, que la pueden encontrar por medio del podcast de Emproista Radio, que lo pueden encontrar a través de iVoox, de Spotify, iTunes y por supuesto también en YouTube. Entonces también tenemos preguntas y comentarios, críticas a algunas de las cosas que hemos dicho. Como tú dices, yo creo que vamos a tener un programa más adelante, un espacio para leer las preguntas y los comentarios que nos llegan, pero en especial yo quería comentar de manera rápida, ¿no? Es un sacerdote, no voy a comentar su nombre, no voy a decir su nombre, pero es un amigo mío, sacerdote también, tú lo conoces bien, Delfino, y es con respecto al tema que tocamos sobre el liderazgo en uno de los puntos del padre Pujadas, hace un par de programas, ¿no? Y nos comenta el sacerdote: ya escuché el podcast y comparto mi opinión. En primer lugar, me parece buena la fundamentación histórica y lingüística que hacen de la palabra liderazgo en su contexto cultural, cuando hablan de que la palabra liderazgo no aparece en la Biblia. Lo mencionaron al menos 2 veces, me sonó un poco a los fundamentalistas protestantes que critican muchas verdades de fe de la tradición y magisterio porque no aparecen literalmente en la Biblia. En algunos momentos me sonaba un poco forzada la crítica a la palabra liderazgo, sobre todo cuando hablaban de excluirla del lenguaje eclesial. Pero por otro lado, insistían en que liderazgo y servicio es lo mismo. También comentaban que la palabra liderazgo no ha sido entendida por la sociedad y la Iglesia y se ha utilizado de manera errónea. En base a esto, la pregunta que me surgía es: ¿no será más fácil darle el verdadero sentido cristiano a la palabra liderazgo y educar a nuestros fieles en eso, en lugar de tratar de excluirla? También porque comentaban que el padre Pujadas la utilizó en algunos momentos y podría entenderse que el padre Pujadas no utilizó el término correcto, en su lugar debió haber utilizado servicio.
Si ayuda en algo, son inquietudes que me surgieron al escucharlo. Muchas gracias al padre que nos hizo llegar esta reflexión, y yo creo que pues no se trata tampoco, ¿no? Y es algo que hemos comentado tú y yo, Delfino, no se trata de entrar en polémica ni en debate, ¿no? Pero sin embargo creo que es uno de los puntos que podríamos más adelante extendernos, ¿no? Sobre todo en esta cuestión de liderazgo. Solo quería comentar una cosa. Tal vez sería bueno reflexionar en que si consideráramos que sería lo mismo ambos conceptos, la pregunta que surge es la misma, ¿no? Bueno, que por lo menos me surge a mí, pero al contrario. Si el concepto es el mismo, entonces, ¿para qué utilizarlo? Que es algo que veníamos comentando, ¿no? La vez pasada, ¿no? Yo lo que externo con esta situación de liderazgo, y le mando un saludo al padre, no comparto la idea de que liderazgo lo podemos meter como enseñanza dentro de la iglesia. Yo estoy en una sede donde el liderazgo te lo quieren meter hasta por las bolsas del pantalón, vaya. Honestamente, creo que la palabra liderazgo no cabe dentro de la iglesia católica. No somos líderes, vaya. Mi punto de vista es, vamos a cambiar líder por servidor y se acabó. Concuerdo contigo, yo creo que tendríamos que tener un programa específico, porque también tengo yo ya cuestiones que me preguntaron también a mí, acá por mis redes sociales, donde nos hacen ahí unas observaciones con los programas, ¿no? Que yo creo que terminando la introducción, yo creo que sí coincido contigo, vamos a darle un poquito a darle un programa exacto para platicar eso, y ojalá y también pueda estar Israel Arellano para que esté también con nosotros y entre los tres poder hablar de las situaciones de las cuales hemos estado platicando con esta parte introductoria del manual, ¿no? Claro que sí. Y nada más para terminar este comentario del padre, él continúa diciendo, ¿no? La última parte. Yo conozco un poco más a profundidad la idea que tú tienes, refiriéndose a mi persona, por lo que me has compartido, pero lo que escribí es la manera en que me dio la impresión que se puede entender en el podcast. Entonces, lo que el padre está diciendo no es una crítica, no es un comentario. No, es un comentario. Exactamente. Y bien recibido, ¿eh? Lo que nosotros, para que nos entiendan un poquito la gente que nos escucha, la idea de hacer este podcast es para transmitir lo poquito o mucho que nosotros aprendimos o hemos aprendido y que seguimos aprendiendo en el camino de Dios. Y creo que ahorita tocaste un tema muy importante que tiene que ver directamente con el punto del cual vamos a platicar a continuación del manual. Estamos en el punto número 6, que se titula Vivencia y Convivencia, y justamente ahorita mencionaste la palabra vivencia. El padre Pujadas dice en el punto número 6, así comienza hablando de la introducción del manual de encuentros de promoción juvenil. Página 24, para quienes estén siguiendo el manual. En toda obra o método pastoral hay dos aspectos esenciales que hay que tener siempre en cuenta y que no podemos olvidar en la obra de los encuentros de promoción juvenil. Estos son, primero, las ideas e ideología, luego la metodología. Hasta aquí hemos estado hablando de su mensaje doctrinal, de lo que constituye la primera parte del libro. Ahora vamos a tratar brevemente de lo que constituirá la segunda parte, es decir, sus elementos metodológicos y pedagógicos. Antes que ninguno, ponemos aquellos que se dirigen de una manera más vital al muchacho, que afecta la experiencia personal y que después continuarán actuando siempre en él a través de la poderosa fuerza existencial que es el recuerdo, la vivencia y la convivencia. Estos son los dos elementos que están vinculados más directamente con la funcionalidad del método y constituye como el corolario de cuanto acabamos de decir sobre la doctrina del encuentro. El padre aquí está hablando de la importancia de la vivencia y la convivencia. ¿A qué se está refiriendo el padre Pujadas? Que el encuentro es un acontecimiento, como decíamos anteriormente, sí, entre Jesús y yo, pero para que ese acontecimiento sea pleno, es decir, que sea realmente un parteaguas en mi vida y una edificación para mi persona, tiene que tener ciertos elementos para complementar ese acontecimiento o esa historia que en mi vida fue el encuentro. ¿Cuáles son estos dos elementos? La vivencia, es decir, ¿cuál es mi realidad personal inmediata? La realidad del joven. ¿Cuál es la realidad del joven y cómo el encuentro está modificando la perspectiva que tiene de esa realidad? Pero no se queda ahí. También está el otro elemento que es la convivencia.
que el joven no se quede en su perspectiva personal de la realidad y que tampoco se quede con la idea individual de cómo ha transformado el encuentro la perspectiva de esa realidad para su vida. Que no se quede ahí, sino que salga también de sí mismo durante los 3 días de encuentro para exteriorizar con los demás y compartir esa nueva perspectiva que tiene de la vida, de sus problemáticas, de sus vicisitudes y de la manera en cómo va a confrontar la vida y enfrentarse a la vida a partir del momento en que salga. Es decir, es necesaria la vivencia desde el punto de vista personal, pero también muy necesaria como complemento de esa vivencia es la convivencia, salirse de sí mismo para poder compartir con los otros jóvenes esa nueva perspectiva de vida y ser enriquecido también a su vez por esos otros jóvenes sobre sus propias perspectivas de vida. Me vino a la mente varias cosas. La primera es, cuando uno vive un retiro, obviamente cada quien trae una vivencia completamente distinta. Cada quien trae una realidad que puede ser a lo mejor cruda para algunos y para otros puede ser algo pues ligero. Ya depende de la perspectiva de cada quien. Pero el hecho de que la vivencia te muestre la verdadera cara de la persona que va a vivir ese encuentro con Dios, te lleva a convivir con alguien más que está viviendo lo mismo que tú o que tal vez está viviendo algo mucho más fuerte que tú y es cuando tú te das cuenta, caray, yo estoy bien. Hasta ahorita me estoy dando cuenta que hay hermanos que sufren más que yo. Entonces, para que esto sea un hecho insólito, el vivir un encuentro íntimo con Dios, tiene que pasar esto, la vivencia, o sea, la realidad del joven y darte cuenta que dentro de todo ese cúmulo de jóvenes que van a estar juntos, hay otras realidades y hay otras situaciones mucho más difíciles. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de los Alcohólicos Anónimos, haciendo un pequeño comparativo. Alcohólicos Anónimos llegas con una vivencia de que cada quien trae cargando ciertas cosas, pero cuando estás ahí y empiezas a ver las vidas de los demás, o sea, ya en la convivencia empiezas a ver que hay gente que ha sufrido más que tú, es cuando realmente dices tú, caray, sí, la he regado, pero todavía tengo esperanzas de poder ser diferente. Entonces, para que esto se convierta en un hecho insólito, necesita haber estas dos cosas, como dices tú, convivencia y vivencia, porque están muy de la mano para que esto sea, como dije hace un momento, un hecho insólito. Un hecho insólito, un hecho novedoso que edifique, ¿no?, la personalidad del joven y al joven en toda su plenitud. Y el padre Pujadas comenta un artículo en donde se define las tandas juveniles de ejercicios de forma en que conviene, dice él, perfectamente al encuentro de promoción juvenil. Y lo define en 3 puntos. Un encuentro de amigos, un encuentro para disponerse a escuchar la palabra de Dios y un encuentro a comprometerse por ella según las posibilidades del compromiso vocacional propio de su edad. Dice el primer punto, un encuentro de amigos, es decir, unos jóvenes y otros adultos, no todos jóvenes, ¿no? Tiene que haber esta variedad de opiniones, esta variedad de testimonios de vida, que si bien el padre Pujadas define el encuentro como un encuentro de jóvenes para jóvenes, él también involucra dentro de los encuentros la necesidad del adulto que va a guiar al joven a través de los caminos que le marca la correcta doctrina de la iglesia, ¿no? Entonces, dice el primer punto, un encuentro de amigos, unos jóvenes y otros adultos que ponen en común durante unos días su vivencia y su visión de la vida, que es lo que estamos platicando, ¿no? La vivencia es esa perspectiva que se tiene de la vida y cómo el encuentro te puede cambiar la perspectiva hacia algo, un acontecimiento distinto. El 2, para disponerse a escuchar la palabra de Dios y a celebrarla. Y la palabra, yo creo que el concepto aquí central de este punto es la disponibilidad, a disponerse, a tener la libre opción de abrir los sentidos, de abrir los oídos para poder aceptar eso que te van a platicar, eso que te van a decir, la palabra de Dios. Y dice el tercer punto, y a comprometerse por ella, por la palabra de Dios, según las posibilidades del compromiso vocacional propio de su edad. Es decir, no se trata tampoco de adelantar etapas. El hecho de que convivas con jóvenes y con adultos no significa que te vas a saltar una etapa de tu juventud para hacer lo que el adulto está haciendo en ese momento.
Tienes que vivir el acontecimiento Jesús, el acontecimiento del Evangelio, el Evangelio según las posibilidades que tengas a tu edad, la vocación que te vaya marcando según la edad que tengas. Me llama mucho la atención la situación de la experiencia, los adultos, las personas que deben de estar inmersas ahí. Acá, por ejemplo, en Ensenada me llama mucho la atención nuestros hermanos menores de ECOS, que tienen el grupo que se llama ECOS Papás. O sea, el retiro es solamente para los papás de los muchachos que viven la experiencia de ECO. Y me llama la atención porque esos mismos señores son los que sirven tras bambalinas en los retiros de ECOS. Y luego me remonto, yo pertenecí, pero soy miembro del grupo el movimiento de Arcoíris, el movimiento evangelizador para familias Arcoíris. Cuando yo viví el Arcoíris en el 2000, me llamó mucho la atención que dentro del retiro vivíamos la experiencia de ese retiro, jóvenes, pero también personas adultas. Había alrededor de 4 señores ya grandes, ya con toda la experiencia del mundo, está hablando arriba de 40, 50 años más o menos, y también madres de familia, que más o menos por esas edades. Lo curioso de esto es que tras ver las vivencias de ellos, a uno también le pegaba porque decías tú, caray, él también sufrió y sigue sufriendo a pesar de tener la edad. Y en ese momento lo visualizas como que yo no quiero pasar por eso, me está sirviendo mucho la experiencia de él. Nosotros como grandes, yo tengo 43 años, voy para 44, la idea de nosotros es apoyar, ayudar, porque a nosotros la palabra nos dio la luz en nuestras vidas. Y eso, darnos la luz, nos incitó o nos movió a qué vamos a hacer con nuestra vida. Y tú dijiste hace rato una palabra, o sea, obviamente en la libre opción, que yo siempre lo digo, por la libre convicción de querer seguir o no seguir. Entonces, algo bien interesante es cómo nosotros podemos, de cierta manera, ponerle esa gotita de experiencia para la vida de estos jóvenes que se van acercando y que van teniendo la luz de Cristo en sus vidas para ver qué es lo que van a hacer por medio de la convicción propia. Con lo que estás comentando, creo que aquí lo remata el padre Pujadas diciendo el encuentro en la página 25, dice el encuentro de promoción, en cuanto quiere promover el encuentro de diálogo vivencial consigo mismo y con la palabra de Dios, descubriendo la propia vocación, con los otros jóvenes en la convivencia y los adultos que forman el equipo dirigente, con un diálogo de generaciones, con un diálogo generacional. Creo que esa es una parte muy importante, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Para su edificación y para su proyecto de vida y su proyección en su cotidianidad, ¿no? Tener ese diálogo, escuchar a aquellos que van delante de ellos en experiencia y también decirlo en edad, no para decir que escuchen a aquel que les puede decir, ¿sabes qué? Este camino que estás comenzando a recorrer tú, yo ya lo recorrí y te invito a que aprendas de mis fracasos, de mis tropiezos, para si tú bien no logras evitarlos, por lo menos que tengas las armas para levantarte una y otra vez. Exacto. No se trata de no caer, se trata de cada vez de que uno cae, saber levantarse. La santidad es eso, la santidad es ese movimiento de levantarse siempre de que he tropezado, ¿no? No es no caer, sino tener la fortaleza de decir, no importa, a pesar de que me caí, sigo adelante. El encuentro como método de promoción juvenil humana integral, dice el padre Pujadas, consta de 3 puntos. No es solo cuestión de formación, tampoco el punto número 2, solo cuestión en enfoque. Y el punto número 3, la respuesta. Si no es cuestión de formación y tampoco es solo cuestión de enfoque, ¿qué es? Dice, conlleva las líneas vivenciales fundamentales de promoción que subyacen a toda realización. También es un encuentro de experiencias personales. No es nada más de formación, ni es nada más de enfoque personalista. También es un fruto tuyo, del mismo joven, el que está viviendo, cuál es su experiencia de vida, con lo cual se pueden enriquecer los demás y a ir poco a poco madurando en la fe que a la postre le van a ayudar a lograr aquello a lo que estamos llamados como cristianos, a la santidad. Comienza el padre Pujadas a partir de aquí
desglosando estos dos puntos, ¿no? La vivencia y la convivencia, y comienza en el inciso primero, la vivencia. Y él comenta que la vivencia es un hecho personal aducido a modo de experiencia para introducir, expresar o probar un principio, y él se refiere a que la vivencia, el padre Pujadas lo maneja como un neologismo, una nueva palabra introducida a nuestro lenguaje, como lo mismo mencionábamos en puntos anteriores sobre, otra vez, volvemos al tema de el liderazgo. Liderazgo es un neologismo también, incorporado a nuestra lengua castellana. Y él retoma esta parte de los neologismos y dice, la vivencia es un neologismo que provenía del alemán, donde era releven. Pero ¿qué es la vivencia entonces? Es un hecho personal aducido a modo de experiencia. Es la experiencia de vida, la experiencia del propio muchacho, y cómo esa experiencia le va a ayudar a cambiar la perspectiva de la manera en cómo confrontar la vida. Dice el padre Pujadas, la vivencia posee una fuerza dialéctica propia de convicción. ¿Qué significa que la vivencia posea una fuerza dialéctica propia de convicción? Cuando quien está evangelizando al muchacho puede compaginar la palabra de Dios con sus experiencias personales, es cuando el joven va a abrir sus sentidos a aquello que se le está diciendo, porque está escuchando algo que le interesa. ¿Qué es lo que le interesa? Cómo los problemas que él tiene como joven fueron enfrentados de manera distinta desde la palabra de Dios por alguien que ya pasó por esos problemas. Esa es la importancia de la vivencia, y es a lo que se refiere el padre Pujadas. Esa dialéctica, esa experiencia de vida tiene una fuerza de convicción que es incomparable para con los jóvenes. Pero es importante comentar esto, Delfino, y se ha comentado y se ha escrito en el manual para charlistas. La vivencia tiene una fuerza para convencer a los jóvenes, sí, y solo sí está acompañada de la palabra de Dios. No puede ser la experiencia mía per se, sola, única, por encima de la palabra de Dios. Si mi experiencia de vida, si esos tropiezos que yo tuve en la vida, no puedo compaginarlos, no puedo resolverlos con el Evangelio, no va a servir para convencer a los jóvenes de nada. Simplemente van a comenzar a ver a mí, a alguien a quien seguir. Sin embargo, en el encuentro de promoción juvenil, ¿quién se está promoviendo? ¿El que está hablando desde su vivencia? No, claro que no. Se está promoviendo a Cristo. Entonces, Exacto. Para promover a Cristo, esa experiencia personal de vida va a ser convincente para el joven. Sí y solo sí, Cristo fue el que me levantó de esas ataduras, de esos tropiezos. No hay ninguna otra manera. Te lo comento porque nos ha tocado muchas veces ser parte, ¿no? En donde la vivencia de la persona, joven o adulto, que está tratando de evangelizar a los jóvenes va por encima de la palabra de Dios. Es decir, es lo importante en una evangelización o en una charla. Y ahí la evangelización deja de ser evangelización. Y ahí la convicción de la fe deja de ser convicción para convertirse en pura vanagloria, egoísmo, pura egolatría, pura vanidad. Yo salí por mis propias fuerzas, como diría Juan Salvador Gaviota, ¿no? en el libro. Con mis puras fuerzas yo puedo salir, tú puedes salir con tus puras fuerzas. Eso sería superación personal. Y este no es un movimiento de superación personal, es un movimiento cristiano, en donde tienes que dejarte, tienes que vaciarte en Cristo. Entonces, la superación personal, en donde yo puedo por mis propias fuerzas, no sirve para convencer a un muchacho de que el camino es Cristo. Ahí lo estás convenciendo de que el camino eres tú, no Cristo. Mira, la vivencia no es otra cosa. Tú lo dijiste hace unos minutos. La vivencia no es una cosa más que el testimonio. El testimonio es una de las situaciones que te puede llevar y que te puede catapultar para que el joven se encuentre con Dios. Puedes hablar y decir un montón de cosas. Puedes, como dices tú, se puede sonar a manera de superación personal. Pero si no está la luz de Cristo de por medio, si no está la palabra de por medio, no tiene caso que tu vivencia solamente sea con lo que vas a tratar de hacer que se encuentre el joven, ¿no? Con Dios. Y, híjole, mucha gente que yo he visto tienen un vicio muy grande. Piensan que su vivencia es lo único que los va a hacer buenos charlistas o buenas personas exponiendo un tema. Y déjenme decirles algo, pues no es así. Pues obviamente yo traigo una escuela totalmente distinta. Yo me formé como empresa en Mexicali. En Mexicali pasamos por gente que para dar temas, híjole, te revisaban hasta 4 o 5 veces y con una estructura ya bien fundamentada. Que la vivencia era como la cereza del pastel. Y si no había necesidad, pues no se decía, porque ya todo estaba dicho.
pero desafortunadamente cuando me toca la labor de empezar a ver los temas de las personas y ver que todo su tema era testimonial, sin una estructura, sin una base, y lo peor del caso, sin la luz de la palabra, es ahí donde a mí me llamaba poderosamente la atención. Entonces yo les decía, es que no puede ser solamente tu testimonio, tu vivencia lo que va a sacar a flote. Es que siempre lo he hecho así. Pues es el momento en el cual yo te estoy diciendo que puedes recapitular y rehacer tu trabajo para Dios, como tú lo dijiste. Entonces quedaría esto en una vana superación personal y una vanagloria para la persona que va a pasar al frente de esto. Todo esto que has comentado y que estamos diciendo, creo que queda bien aterrizado en las siguientes palabras del padre Pujadas. Habla del querigma. Dice, la teología querigmática fundamental es esencialmente el diálogo de la fe cristiana con la experiencia humana, es decir, esa combinación, es emparejar ambos aspectos, mi experiencia humana con la palabra de Dios, en todas sus dimensiones, dice el padre Pujadas. La experiencia es la conciencia más inmediata que tenemos de la realidad. Y termina preguntándose, en definitiva, ¿qué son las gracias actuales y los dones del Espíritu Santo sino cierta experiencia de lo sobrenatural? ¿Cuál es ese contacto que yo he tenido con Dios, con el Espíritu Santo, como para yo poder o atreverme a decir con convicción, como tú lo has dicho en otras ocasiones, que este es el camino verdadero? Y en el siguiente párrafo es donde aterriza todo esto que hemos dicho hasta ahorita, Delfino. Vivencia no es, dice el padre Pujadas, naturalmente, ni mucho menos, la razón dialéctica suprema del cristianismo. No es lo principal, la vivencia, no es lo principal el testimonio, pero sí es lo más decisivo. Uno piensa, oh, muy bien, entonces el padre Pujadas está diciendo que es lo más importante. Sin embargo, a continuación dice, ante todo, el cristianismo es palabra de Dios, pero en su esencia es un misterio de vida que solo se aprende y asimila viéndolo. Quiero repetir esa frase. Ante todo, el cristianismo es palabra de Dios, pero en su esencia es un misterio de vida que solo se aprende y asimila viéndolo, observando la palabra de Dios hecha carne, hecha experiencia de vida. Lo que está diciendo el padre Pujadas es algo que veníamos tocando en programas anteriores. Cuando parafraseamos al Papa Pablo VI, cuando hablaba que la Iglesia no necesita maestros, sino testigos. Y decíamos, un testigo es una persona que te hace visible la fe, que en su testimonio personal de vida ha sabido encarnar la palabra de Dios. Y una vez que supiste encarnar la palabra de Dios, que supiste llevar a Cristo a tu cotidianidad, entonces eso se lo tienes que hacer saber a los jóvenes. Yo hice esto por los demás, pero no por mí mismo, sino porque Cristo lo hizo primero que yo. Yo me pude levantar de mi pecado, pero no por mis propias fuerzas, sino porque Cristo me levantó en el momento en que levantó al leproso, en el momento en que curó al ciego, en el momento en que perdonó a la adúltera. Así también me perdonó a mi Cristo y con esas fuerzas pude levantarme, es decir, poner mi experiencia personal en las manos de Dios. Si no, no podemos lograr el convencimiento de los muchachos en este camino de la cruz. En la medida en que nos adelantemos en la intimidad de Cristo, iremos conociendo y descubriendo a Cristo, termina diciendo el padre Pujadas. Y nos vamos al último párrafo de la página 25, donde dice el padre Pujadas, existe una teología del encuentro, hoy perfectamente estudiada, por ejemplo, a través de los cursillos de cristiandad, y vuelve, ¿no?, lo que son los papás de encuentros de promoción juvenil, exacto, los cursillos de cristiandad. Toda la obra de René Giralt, Por un cristianismo evangélico, esa es la obra, gira en torno a esta idea. ¿Cuál es la idea? La experiencia espiritual de los cristianos y los santos atañe la lógica misma del Evangelio. Es decir, si tú quieres llegar a la santidad, tienes que saber buscar en la palabra de Dios aquello que te va a ayudar para tu vida cotidiana, para enfrentarte a los problemas de esa vida. Si no, nunca vas a poder empalmar esa vivencia con el Evangelio para que funcione como una edificación para los jóvenes a quienes está llegando este encuentro. Híjole, qué paquetote para las personas que en un futuro tengan que vivir en estos momentos encuentros de promoción juvenil y los siguientes retiros, porque el padre Pujadas los está viendo prácticamente como unos apóstoles, los está viendo como unos apóstoles y que están luchando por una santidad y que a través de su de este camino de santidad
tienen que dar un testimonio fehaciente, tienen que dar una experiencia, tienen que dar un testimonio de manera espiritual, pero siguiendo los parámetros del evangelio. Ojo, es bien interesante esto que dice el padre Pujadas, porque repito, es el papel del apóstol enseñando el camino de la santidad basado en la experiencia, en el testimonio espiritual, por medio o mediante la luz o la lógica del evangelio mismo. ¡Wow! O sea, fíjate cómo pone el padre Pujadas al joven evangelizador como un apóstol, como alguien en camino a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad, pero en específico la persona que va a hablar es una persona que está en camino y que está en lucha todos los días constante para llegar a ser santo. Recuerdo yo en alguna experiencia que tuvimos de la revisión de alguno de los muchachos en aquel tiempo, hace más de 10 años, que nos decía un hermano de nosotros, un amigo tuyo y mío, en la revisión comentó hacia el charlista que estaba preparándose: a veces decimos nosotros como católicos que no deben de fijarse en nosotros, que no deben de ver lo mal que nosotros actuamos en nuestra vida, que siempre los jóvenes se deben de enfocar en Cristo. Y él mismo decía, esto es totalmente falso. Los jóvenes se deben de enfocar en mí. Y uno se queda, ¿cómo? Pero si tú no eres lo importante. No, es que de eso se trata. Los jóvenes se deben de enfocar en mí. ¿Por qué? Porque se supone que yo estoy siendo el reflejo de Cristo. Entonces, decía él, si yo me estoy quitando de en medio con mi palabra y diciéndoles, no se enfoquen en mí, no, entonces yo me estoy justificando en mis caídas y en mis debilidades para yo decir, no, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida, no importa. Al fin que yo ya les dije a los jóvenes que se deben de enfocar en Cristo, no en mí. No, yo tengo que ser el ejemplo de Cristo, yo tengo que ser ese Cristo vivo para los jóvenes, y que cuando los jóvenes me vean a mí, ya no me vean a mí, ya vean a Cristo mismo, y que digan, yo quiero ser como Él, pero no quiero ser como la persona que me está hablando. Yo quiero ser como lo que esta persona está representando para mí. Entonces él decía, este amigo nos decía, yo lo recuerdo porque tú estabas presente, este amigo nos decía, debemos de aprender a comenzar a ser congruentes en nuestra vida, sobre todo aquellos que están dirigiendo un movimiento como Encuentros de Promoción Juvenil, porque ustedes, nosotros, yo mismo, decía él, como servidor, como un simple servidor de cocina, debo de ser reflejo de Cristo para esos jóvenes, y si esos jóvenes se desvían en el camino, mucha de esa desviación va a ser culpa mía, que no supe reflejar a Cristo. Entonces él decía, ya basta de querernos justificar en que nosotros no somos lo importante, es Cristo. No, tú eres el importante aquí. Tú eres el que les está dando la experiencia de vida, tú eres el importante. No quieras justificarte en que Cristo es lo importante. Tú eres el importante en el sentido de que tú debes de ser el reflejo de Cristo. Si tú no lo sabes ser, entonces no sabes de qué se trata el cristianismo. Y con eso terminábamos el inciso número 1, que es la vivencia. Nos vamos con la convivencia. ¿Qué nos dice de la convivencia en el inciso número 2 de la página 26 del Padre Pujadas? Comienza diciendo, la vivencia cristiana, y además de personal, es comunitaria, es convivencia. Esta debe ser, con la gracia de Dios, la doble experiencia del encuentro. Unus Christianus, nullus Christianus. Todo lo cristiano se convive, todos somos iglesia. La iglesia tiene necesidad de sentirse viva. Debe aprender a conocerse mejor si quiere vivir su propia vocación y ofrecer al mundo su mensaje de fraternidad y salvación. Tiene necesidad de experimentar a Cristo en sí misma, según las palabras del apóstol Pablo, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Lo que el Padre Pujadas está comenzando explicando sobre la convivencia es que la convivencia es donde la vivencia personal de todos empieza a surtir efecto en los demás. Y cuando la vivencia personal de los demás empieza a surtir efecto en mí mismo. Cómo en un grupo de hermanos, en un grupo de amigos, se puede consolidar la vivencia del Evangelio. Cómo en un grupo de amigos se puede reforzar el Cristo vivo que hay en mí y que por medio del cual debo de ser reflejo de entrega para los demás, pero cómo estoy ayudando a que en los demás también, que están en ese mismo grupo que yo, reflejen a ese Cristo vivo y que ese Cristo vivo de los demás sea reflejo para mí y a su vez irnos edificando e ir creciendo en la humildad y en la fe. Continúa diciendo el Padre Pujadas, el encuentro debe constituir una auténtica quionina, es decir,
una comunión de vivencias y relaciones humanas, actitudes propias de la comunidad cristiana. La camaradería y la amistad del encuentro debe llegar a convertirse, por el esfuerzo de todos, en una convivencia de iglesia, hasta hacer patente que allí donde hay caridad y amor está Dios. Vivir el amor en comunidad. ¿Por qué? Porque el amor no se vive en lo personal, es lo que nos está diciendo el Padre Pujadas. El amor que se queda para mí mismo nunca fue amor, fue vanidad o fue vanagloria. El amor que no se da es amor que nunca existió. Fíjate, ahorita que comentas todo esto, me llama la atención que el amor debe de ser, el amor y la caridad deben de ser lo que se haga patente en este momento de convivencia. Me recordó mucho a las primeras comunidades. A fin de cuentas, recordar que la convivencia nos lleva a vivir en comunidad, a vivir como las primeras comunidades, que todo lo que tenían lo compartían, que todo lo que le causaba bien a una persona, para el otro era un logro y un triunfo también para esa persona. O sea, es vivir las primeras comunidades, como se vivía en aquel momento con los apóstoles. La convivencia es más que nada es eso, ¿no? Vivir la experiencia de las primeras comunidades. Y aquí te dice el Padre Pujadas, te empieza a explicar cómo se debe de vivir esa comunidad, como tú decías, esa convivencia como en las primeras comunidades. ¿Cómo es eso? Y dice el Padre Pujadas en los siguientes párrafos: los 3 ejes vivenciales promotores del encuentro son la Eucaristía, la Palabra de Dios y la comunidad. A cada uno, dice el Padre Pujadas, le corresponde su capítulo propio de realización: la acción litúrgica, los sacramentos, la acción bíblica, la oración, y las técnicas de dinámica de grupo o acción intragrupal. Puesto que el encuentro se desarrolla en un clima de acción, solo se pide silencio la tarde de entrada en las habitaciones por la noche. Todo momento es bueno para convivir. No hay ratos perdidos. Todo momento es bueno para convivir. Todo momento durante los 3 días de encuentro, cada minuto, cada segundo, es bueno para demostrar el amor de Cristo en los jóvenes y para que los jóvenes se llenen de ese amor de Cristo. No hay momentos perdidos. No hay manera de que un joven diga, me aburrí. Si hubo momentos muertos, hay que hacernos una pregunta a nivel personal. ¿Qué no supimos hacer con esos jóvenes? ¿Qué parte de nosotros no les supimos entregar en los 3 días de encuentro? Que hubo momentos de aburrición. Yo creo que no hay mejor encuentro que aquel que en su testimonio dice el joven que lo vivió: estoy cansadísimo, no puedo más con los pies, no pude dormir en los 3 días y aún así no hubiera querido que terminara. Pero ahora yo sé que tengo que salir y esto que viví aquí adentro tengo que demostrarlo afuera. Y es que esto es parte de lo de las primeras comunidades, volvemos, porque estás hablando del hecho de lo sacramental. Hay situaciones ahí sacramentales muy importantes. Ahí está la luz de la palabra, está la Biblia y está la acción, el trabajar, el ejercer. Y cuando uno sale después de vivir este tipo de situaciones de encuentros de promoción juvenil, esto debe de ser tu línea a seguir como emproísta. Lo sacramental, la palabra y la acción. Porque eso es lo que te sigue manteniendo conectado a esa convivencia, a esa fraternidad, a esa vida comunitaria y a todo lo que hemos estado comentando ahorita en estos momentos. Y para terminar este punto número 6, termina dando unas pautas el Padre Pujadas. Dice: para el estudio y montaje del encuentro, para quienes lo tendrán que dirigir, se han dividido los temas en 2 partes o secciones, cada una de las cuales llamaremos unidades. La primera parte corresponde a las unidades temáticas o expositivas en la que se dan los puntos doctrinales. Estos se indican por medio de cifras, son los numerales. La otra parte ofrece las unidades metodológicas, en las que se dan las normas de organización. Estas se indican por orden de letras, con los literales. ¿Por qué menciono este párrafo, Delfino? Por lo que sigue. Dice el Padre, con esto termina este punto 6. Es el último párrafo del punto número 6. Consideramos importante hacer notar que todos los esquemas que aquí se proponen se ofrecen a modo de pauta y para facilitar la ejecución del método a los que van a servirse del mismo. Pero en modo alguno esto quiere significar que se pretenda reducir encuentro de promoción juvenil a unas fórmulas rígidas o matemáticas uniformes. Como en todo método, habrá siempre que saber distinguir lo que en él es esencial, importante
o simplemente accidental. Lo que está diciendo el Padre con este último punto, con este último párrafo, es que lo que Él te está dando en este manual es una idea general de cómo tú puedes desarrollar el encuentro. Es una pieza de arranque para el encuentro, pero Él te está diciendo, no significa que esto, cada palabra que digo, cada punto que te estoy proponiendo, tenga que ser rígidamente, estrictamente seguido con rigor científico, matemático. No. Tú tienes que ver por la realidad de tus jóvenes, de los jóvenes a los que quieres llegar en el momento en que vas a desarrollar el encuentro, en qué fecha, en qué año en concreto, y a partir de ahí ver qué es lo que te va a funcionar de aquí. Y lo que no te va a funcionar, puedes de alguna manera no manipularlo, no estoy hablando de manipulación, pero puedes contextualizarlo en la vivencia temática que el joven que va a vivir el encuentro tiene necesidad. ¿En qué contexto lo vas a aterrizar? El Padre Pujadas te está diciendo en este último párrafo, esto es una guía, pero no te cases con la guía, que es lo que decíamos al principio de estos podcasts. El mismo Padre Pujadas te lo está diciendo, mi guía no es palabra de Dios, la palabra de Dios ya está escrita y no es esta. Esta es una guía que pretende interpretar de una manera metodológica la mejor forma, desde mi punto de vista, dice el Padre Pujadas, en que se pueden llegar a esos jóvenes, en que a esos jóvenes les puede llegar lo que sí es palabra de Dios. Esto, dice el Padre Pujadas, es nada más un método para que puedas llegar a los jóvenes y que los jóvenes se puedan enamorar de la iglesia, es decir, del otro. Y prácticamente, Antonio, lo que está haciendo el Padre Pujadas aquí para concluir este punto es, como bien lo dices, es una idea general, pero no tiene que ser, pues repito tus palabras, no ser rígida, porque a fin de cuentas son bases y pautas para evangelizar a un joven, porque no hay que olvidar que este es un método de evangelización, no quitar esa palabra, método de evangelización, porque la palabra ya está, el evangelio ahí está, y el evangelio nos sirve para captar jóvenes, personas adultas, niños, etc. Esto es un método para evangelizar, para que el joven se enamore de la iglesia, se enamore de Dios, para que abraces a EPJ como un estilo de vida, porque a partir de que nosotros vivimos la experiencia, ya sea en el momento que la hayas vivido, para nosotros el ser emproísta es para toda la vida, porque para nosotros ser emproísta es y seguirá siendo un estilo de vida. Ser emproísta es un estilo de vida. Pues con eso nos quedamos. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Sé que debo dejar las redes en el mar, mi timón ya desde hoy lo tomará.